Cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza normal o perpendicular a cualquier superficie en contacto con él. La magnitud de la fuerza normal o perpendicular por unidad de área se llama presión. La presión es una cantidad escalar. Para ilustrar esto, consideremos una superficie cerrada que contenga a un fluido, o sea, una superficie que encierra por completo un cierto volumen de un fluido. Por ejemplo, un fluido que esté contenido en esta esfera. El fluido que está adentro de esta esfera ejerce una fuerza perpendicular hacia afuera sobre la superficie de la esfera. Un elemento suficientemente pequeño de la superficie, mostrado aquí como delta lo podemos representar con el vector delta. Este vector delta tiene una magnitud igual al elemento de área delta y dirección normal al elemento delta como se muestra en la figura. El fluido encerrado por la superficie ejerce una fuerza perpendicular hacia afuera contra el elemento de superficie. Esta fuerza la representamos aquí con el vector delta F. Como se muestra en la figura, el vector delta F es paralelo al vector delta A. Entonces la fuerza ejercida por el fluido contra esta superficie está dado por la siguiente ecuación, donde P es la presión y esta presión está dada como P igual a la magnitud del vector delta F dividido por la magnitud del vector delta A. Como vimos anteriormente, el vector delta F es normal o perpendicular a la superficie que está en contacto con el fluido, y delta A es el elemento de área de la superficie que está en contacto con el fluido. En general, la presión puede variar de un punto a otro de la superficie. Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana finita de área A, entonces la presión está dada por P igual a F dividido por A, donde F es la magnitud de la fuerza normal o perpendicular neta y A es el área sobre la que se distribuye la fuerza. La unidad para la presión en el sistema internacional es el pascal. Un pascal es igual a un newton entre metro elevado al cuadrado. La presión ejercida por la atmósfera de la Tierra se llama presión atmosférica y la presión atmosférica normal al nivel del mar se le llama una atmósfera y se escribe como un ATM y está definida con el valor numérico de 1.01325 por 10 a la 5 pascales. Consideremos ahora un fluido en reposo. En esta imagen, supongamos que es una parte de ese fluido y este pequeño elemento de volumen del fluido lo podemos considerar como un punto del fluido. Veamos ese pequeño elemento de volumen del fluido un poco más grande. Sobre él, la presión ejercida por el fluido es la misma en todas direcciones, como lo mostramos en la figura con estas flechas. O sea, la presión ejercida por el fluido sobre un diminuto elemento considerado un punto del fluido es la misma en todas direcciones. La presión tiene magnitud, pero no una dirección definida. En consecuencia, es una cantidad escalar.
Para mostrar lo anterior, consideremos un fluido en reposo y un pequeño elemento de volumen del fluido con forma de cuña, en equilibrio. Al girar un poco el elemento, vemos su profundidad. Escogemos un sistema de referencia rectangular con ejes X, Y y Z, donde observamos el elemento de fluido en forma de cuña. Esta cara de la cuña, que es un triángulo rectángulo, le asignamos como longitud para su base delta X y como longitud para su altura delta Y, o con respecto al ángulo mostrado con la letra θ, como se ve en la figura, entonces delta X es el cateto adyacente, delta Y el cateto opuesto y delta S la hipotenusa. Para la profundidad de la cuña le asignamos delta Z, como se muestra en la figura. Este pequeño elemento de volumen del fluido que estamos mostrando con forma de cuña, lo estamos mostrando así para observar las fuerzas ejercidas contra las caras de la cuña y de esa manera mostrar que las presiones sobre cada una de sus caras es la misma. Esto es una manera de ver un punto cualquiera del fluido, ya que si las dimensiones de la cuña, que son delta X, delta Y, delta Z y delta S, las hacemos muy pequeñas, o sea, las hacemos tender a cero, entonces esta cuña se reduce a un punto. Y esto es lo que deseamos mostrar, que la presión en un punto de un fluido es la misma en todas direcciones. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a una masa por aceleración. Como estamos considerando un fluido en reposo, sus partículas se encuentran en equilibrio y entonces la fuerza neta es cero. Si este no fuera el caso, el fluido no estaría en reposo. Primero realicemos la suma de fuerzas en la dirección del eje X. Al observar la figura, vemos las fuerzas que actúan en esa dirección, delta F sub X y delta F tilde, pero para el caso de delta F tilde tenemos que considerar solo la componente en la dirección de X. Como observamos en la figura, delta F tilde tiene dos componentes. Una en dirección X, que es delta F tilde sub X, y otra en la dirección Y, que es delta F tilde sub Y. Como vemos, delta F tilde sub X es igual a delta F tilde por seno de θ. Y delta F tilde sub Y es igual a delta F tilde coseno de θ. En la figura vemos ahora las fuerzas sobre el elemento en la dirección X y tenemos entonces que es como delta F es igual a P por delta A, donde delta F es la magnitud de la fuerza perpendicular sobre el área delta A y P es la presión, entonces vamos a sustituir esto en la ecuación anterior para cada fuerza. Pero antes miremos las áreas donde actúan dichas fuerzas. Ahora vemos en la figura la fuerza delta F sub X ejercida por el fluido sobre la cara de la cuña mostrada en azul, que tiene área delta Y por delta Z. Entonces la fuerza delta F sub X es igual a P sub X por delta Y por delta Z, donde P sub X es la presión sobre esa área mostrada en azul. Ahora vemos la fuerza delta F tilde ejercida por el fluido sobre la cara mostrada en azul, que tiene área delta Z por delta S. Entonces la fuerza
delta F tilde es igual a P sub S por delta Z por delta S, donde P sub S es la presión sobre esa área mostrada en azul. Si dividimos por delta Y por delta Z, la ecuación obtenida tenemos y como delta Y es igual a delta S por seno de teta, como se ve en la figura, tenemos al sustituir que P sub X menos P sub S es igual a 0. Y de esto tenemos que P sub X es igual a P sub S. Esto muestra que la presión sobre las caras mostradas de la cuña es la misma. Ahora realicemos la suma de fuerzas en la dirección del eje Y. Al observar la figura, vemos las fuerzas que actúan en esa dirección, delta F sub y delta F tilde, pero para delta F tilde solo hay que considerar su componente en la dirección Y, como observamos en la figura. Como mostramos anteriormente, estas son las dos componentes de delta F tilde, y para este caso solo necesitamos la componente en la dirección Y, que es delta F tilde sub Y. Ahora mostramos en la figura las fuerzas sobre el elemento en la dirección Y no olvidemos también el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad, y como la masa del elemento es igual a la densidad por el volumen, tenemos que el peso es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Entonces tenemos que la suma de las fuerzas en la dirección Y es Ahora vemos en la figura la fuerza delta F sub Y ejercida por el fluido sobre la cara mostrada en azul, que tiene área delta X por delta Z. Entonces la fuerza delta F sub Y es igual a P sub Y por delta X por delta Z, donde P sub Y es la presión sobre esa área. Ahora vemos la fuerza delta F tilde ejercida por el fluido sobre la cara mostrada en azul, que tiene área delta Z por delta S. Entonces la fuerza delta F tilde es igual a P sub S por delta Z por delta S, donde P sub S es la presión sobre esa área. El volumen del elemento de fluido que se muestra en la figura es igual a 1/2 por delta X por delta Y por delta Z. Si dividimos por delta X por delta Z la ecuación obtenida, tenemos y como delta X es igual a delta S por coseno de teta, como se ve en la figura, tenemos al sustituir que P sub Y menos P sub S menos 1/2 de la densidad por la gravedad por delta Y es igual a 0. Como estamos considerando que este elemento de volumen con forma de cuña es un elemento muy pequeño, considerado un punto, entonces si delta Y tiende a 0, tenemos que P sub Y menos P sub S es igual a 0. Y de esto tenemos que P sub Y es igual a P sub S. Esto muestra que la presión sobre las caras mostradas en la figura es la misma. Para el caso de la suma de fuerzas en la dirección Z,
observamos en la figura que las caras perpendiculares en esa dirección son iguales y opuestas. Dichas caras las vemos ahora en azul. Ahora vemos en la figura la fuerza delta F sub Z ejercida por el fluido sobre la cara mostrada en azul. Y ahora vemos la fuerza delta F tilde sub Z ejercida por el fluido sobre la cara mostrada en azul. Como vemos, la suma de fuerzas en la dirección Z es delta F tilde sub Z menos delta F sub Z es igual a 0. Y de esto tenemos que delta F tilde sub Z es igual a delta F sub Z. Como ven aquí, las fuerzas que actúan en las caras mostradas de la cuña son iguales en magnitud, pero con dirección opuesta. Y como las caras donde actúan dichas fuerzas son iguales, o sea, tienen la misma área, entonces esto muestra que la presión es la misma sobre ambas caras. Como vemos finalmente de los resultados anteriores, P sub X es igual a P sub S y P sub Y es igual a P sub S. En consecuencia, P sub X es igual a P sub Y, que es igual a P sub S. Como vemos aquí, no aparece la presión P sub Z en la dirección Z, por lo mostrado anteriormente. Pero si hacemos el análisis, donde ahora la base de la cuña está sobre el plano XY, como se muestra en la figura, entonces los resultados son estos. Como vemos aquí, sí aparece la presión P sub Z en la dirección Z. Así llegamos a la conclusión que la presión en un punto en un fluido es la misma en todas direcciones.